Leticia Armendáriz Garza, hija única de una costurera de Ciudad Obregón, desapareció el 1 de abril de 1997. Tenía 29 años cuando fue asignada a la Policía Fronteriza de México en una zona remota entre Sonora y Arizona, un lugar donde el desierto parece engullir todo a su paso. Aquella mañana, Leticia salió sola desde el puesto de vigilancia en el Naranjo de Aguilar, una comunidad pequeña en la que los caminos eran transitados por coyotes, migrantes ilegales y, según algunos informes, grupos armados que cruzaban de norte a sur. A bordo de su Chevrolet Silverado verde olivo, con placa oficial BCE 882Z, Leticia realizó un reconocimiento rutinario entre dos puestos abandonados. A las 7:18, la última comunicación registrada fue respondida, pero nunca más se volvió a saber de ella. A las 8:41, al no recibir respuesta, comenzaron a intentar contactarla sin éxito. A las 10, el protocolo de búsqueda fue activado, involucrando patrullas terrestres, helicópteros y drones. Sin embargo, no se encontró ni una señal, ni huellas, ni rastro de su paso. Solo el desierto guardó silencio. En la central pensaron inicialmente que podría haber sufrido un accidente, pero la ausencia total de evidencia desconcertó a todos. La camioneta de Leticia nunca apareció, y su madre, Clara Garza, quien la había criado con determinación, fue al puesto de El Naranjo en múltiples ocasiones, cada vez más devastada por la incertidumbre. En su última visita, le entregó al sargento la gorra de su hija y dijo: Leticia nunca se habría ido sin despedirse. Tras 3 semanas de intensas búsquedas, el caso fue archivado en 2003 por falta de pruebas y Leticia fue declarada oficialmente desaparecida. Aunque su nombre permaneció grabado en una placa de bronce en El Naranjo, junto a los de otros 3 desaparecidos de los años 90, ella seguía siendo la única mujer y la única cuya camioneta oficial nunca fue hallada. No fue hasta el 17 de septiembre de 2009 cuando, durante una expedición geológica en el desierto de Altar, se identificó una silueta extraña entre las dunas. 3 días después, un helicóptero aterrizó en el lugar, y allí, parcialmente enterrada, estaba la camioneta de Leticia. El hallazgo dejó una profunda herida en la memoria colectiva, pues el vehículo fue encontrado a 193 kilómetros de donde Leticia desapareció, en una zona desértica que oficialmente no formaba parte de la ruta de los agentes fronterizos. La camioneta no presentaba signos de violencia ni de fallo mecánico. En su interior, se encontró su chaleco, unos lentes oscuros con el nombre L. Armendáriz, una pluma azul y una libreta de notas. En la contraportada de la libreta, había una frase desvaída por el tiempo: no sigas esta ruta. Aunque el análisis caligráfico no pudo determinar si la letra era de Leticia, la pregunta permaneció sin respuesta: ¿cómo había llegado la camioneta hasta allí sin ninguna señal de lucha, falla mecánica o comunicación previa? Las dudas sobre su desaparición y las circunstancias que rodearon su caso siguen sin resolverse. El teniente Esteban Gutiérrez, quien participó en la nueva investigación sobre la desaparición de Leticia Armendáriz, afirmó en una rueda de prensa que el lugar donde fue hallada la camioneta de la patrulla era prácticamente inaccesible por vías comunes, no había caminos ni huellas. Ese vehículo no debería haber llegado ahí, dijo, destacando que Leticia no conocía la zona y que ninguno de sus mapas mostraba rutas que pasaran por allí. Además, el rudimentario sistema de rastreo por radio de la época nunca detectó una señal en esa dirección. Durante los meses siguientes al hallazgo, se realizaron 4 expediciones terrestres en busca de restos mortales, objetos personales o rastros de campamento, pero no se encontró nada. Sin embargo, un detalle desconcertante llamó la atención: la vegetación cercana a la camioneta mostraba marcas de pisoteo humano reciente, lo que indicaba que alguien había estado allí no más de 3 semanas antes de la llegada de los geólogos. La noticia de este hallazgo impactó a los medios locales. Durante algunos días, los periódicos de Hermosillo, Nogales y Mexicali publicaron titulares con el rostro de Leticia y el título: 12 años después, la patrullera aparece, pero sin ella. Clara Garza, madre de Leticia, apareció frente a las cámaras con la misma fuerza contenida de 12 años atrás y declaró: mi hija no se desvaneció, alguien la quiso borrar.
pero el desierto nunca olvida. El caso fue reabierto como una investigación extraordinaria, y el comandante Adrián Becerril, un exagente de inteligencia especializado en desapariciones de migrantes, fue nombrado para encabezar la nueva investigación. Fue él quien decidió revisar las cintas de radio de la mañana de la desaparición. Aunque la mayoría de las grabaciones ya estaban sobregrabadas o eran corruptas, una grabación de respaldo reveló un detalle inquietante. A las 7:22, 4 minutos después de la última transmisión oficial de Leticia, se escuchó una voz femenina susurrando algo ininteligible en un canal adyacente. Lo más sorprendente fue que la frecuencia usada no estaba autorizada para esa unidad, lo que sugería que Leticia, o alguien cercano a ella, intentó transmitir algo en una frecuencia clandestina, fuera del protocolo. Adrián Becerril solicitó la ayuda de la inteligencia estadounidense para analizar la voz. El software de reconocimiento concluyó con un 67% de probabilidad que la voz pertenecía a Leticia, pero el margen de error era demasiado alto para usarlo como prueba concluyente. Mientras tanto, la camioneta fue llevada a Hermosillo, donde se le realizó un examen detallado. Fue allí donde, al revisar su parte inferior, se descubrió un fragmento de tela cosido bajo el piso trasero, atrapado entre el tanque y la estructura de hierro. El ADN extraído de la tela, que contenía hilos de sangre seca, fue analizado en silencio, y 2 semanas después se confirmó que pertenecía a Leticia Armendáriz. Este hallazgo eliminó la última duda sobre el caso. Leticia había llegado a ese punto en el desierto, y lo más impactante era que estaba herida. La presencia de sangre en la tela escondida bajo el piso indicaba que ella aún estaba viva cuando la camioneta se detuvo, lo que sugería que intentó ocultar alguna evidencia. El comandante Becerril comenzó a considerar una nueva hipótesis. Leticia podría haber sido mantenida prisionera dentro de su propia camioneta o forzada a conducir hasta ese punto remoto. La ausencia de señales de violencia externa no descartaba un secuestro, sino que, por el contrario, reforzaba la idea de que fue llevada con vida y bajo control. Al revisar antiguos registros de la base de El Naranjo, Becerril encontró una hoja de ronda firmada por Leticia 2 días antes de desaparecer, en la que anotó: detecté movimiento irregular entre Coyote Seco y Cerro San Juan. No eran migrantes. Este detalle fue clave, ya que el tramo mencionado coincidía exactamente con la ruta que Leticia tomaría en su ronda esa mañana. Fue entonces cuando el nombre de un hombre volvió a la superficie: Julián Varela Elizondo, un ex policía estatal expulsado en 1994 por su involucramiento en actividades ilícitas. La conexión con Varela Elizondo abriría una nueva línea de investigación sobre lo que realmente sucedió esa mañana en el desierto. El nombre de Julián Varela Elizondo cobró relevancia en la investigación de la desaparición de Leticia Armendáriz debido a sus posibles vínculos con actividades ilegales, especialmente el tráfico clandestino de armas. Varela había sido visto en varias ocasiones entre Agua Prieta y Caborca, justo en las rutas que Leticia patrullaba, lo que suscitó la duda: ¿por qué importaba su nombre? Según informes de inteligencia de la época, Varela era sospechoso de liderar una célula violenta especializada en limpiar rutas para grupos de poder, tanto en tráfico humano como de armamento. Además, un antiguo informante bajo identidad protegida aseguró que la desaparición de Leticia fue mencionada en una conversación entre miembros de ese grupo, lo que reavivó la investigación. Adrián Becerril, el nuevo comandante a cargo de la investigación, localizó a uno de los nombres asociados con Varela: Reinaldo el Jeruero Chapa, un ex sicario del grupo que fue arrestado en 2004 por posesión ilegal de armas, pero liberado por falta de pruebas. Reinaldo aceptó hablar con Becerril bajo la condición de que la conversación no fuera registrada oficialmente. Aunque no mencionó a Leticia directamente, dijo algo que marcó al comandante: hubo una mujer que no supo que ya la habían marcado, cruzó el punto equivocado. La hicieron manejar hasta que ya no hubo más camino. Por primera vez, alguien de dentro sugirió que Leticia no se perdió, sino que fue conducida, y que el remoto destino donde se encontró la camioneta no era casualidad, sino el fin de una ruta delimitada. Con esta nueva pista, Adrián solicitó los archivos de inteligencia de la parte estadounidense. Tras un mes de espera, recibió un expediente confidencial que contenía imágenes satelitales de la región tomadas entre abril y mayo de 1997. Aunque la resolución era baja,
una de las imágenes mostraba lo que parecía ser una camioneta parada en el mismo lugar donde se encontró el vehículo de Leticia en 2009. Lo más perturbador fue que en la sombra proyectada junto al vehículo había dos figuras humanas. El análisis de la imagen reveló que la primera figura era compatible con la estatura y proporción de Leticia, mientras que la segunda, mucho más grande, mostraba una postura inclinada y algo similar a un objeto en la cintura. Lo más aterrador fue que ambas figuras permanecían estáticas, como si esperaran algo o a alguien. Con esta nueva evidencia, Becerril inició la reconstrucción inversa de los últimos pasos de Leticia, utilizando datos sobre el combustible de la camioneta, las condiciones del terreno y la posición del sol el día de su desaparición. La ruta que reconstruyó pasaba por una región fuera de los mapas oficiales, un tramo desértico conocido entre los camioneros como La Lengua, donde circulaban rumores sobre operaciones ilegales, túneles improvisados y ejecuciones silenciosas. Fue allí donde, en septiembre de 2010, Becerril organizó la mayor expedición de su carrera. En el segundo día de búsqueda, cerca del atardecer, encontraron algo inusual, una serie de piedras organizadas en un semicírculo con 3 pedazos de madera en el centro, formando una especie de fogata. Al centro del círculo, enterrada con un paño alrededor, encontraron una cajita metálica oxidada que contenía una placa de la Policía Fronteriza de México, corroída por el óxido, pero con el número de serie parcialmente visible. Era el mismo número que aparecía en la credencial de Leticia, registrada en 1995. En el paño que envolvía la placa, había una pequeña etiqueta de costura que decía: "Te lo advertí, nunca regreses". Este hallazgo confirmó que Leticia había estado en esa área, pero también sugirió que ella intentó ocultar su identidad, que sabía que necesitaba desaparecer o sería silenciada. La investigación tomó un giro aún más tenso cuando Becerril volvió a buscar a Reinaldo el Guerrero Chapa, pero al llegar a la comunidad donde vivía, le informaron que Reinaldo había sido encontrado muerto dentro de su camioneta, a orillas de un arroyo seco. Aunque la causa oficial de la muerte fue un paro cardíaco, el informe médico indicó hematomas en los brazos y costillas rotas. Para Becerril, no era una coincidencia, y el mensaje era claro: alguien aún se aseguraba de que ciertas historias permanecieran enterradas. Mientras tanto, Clara Garza, madre de Leticia, ahora viuda y cada vez más frágil, comenzó a recibir llamadas anónimas. Siempre era una voz de mujer, en tono bajo, que solo decía: "Ella está". Clara nunca estuvo segura si era real o si era solo su mente intentando darle forma a la esperanza, pero cada llamada que recibía hacía que su corazón se acelerara y luego se desplomara. Pedía a la policía técnica que rastreara el número, pero siempre eran de teléfonos públicos en ciudades diferentes: Mexicali, Ensenada, Hermosillo, hasta Tijuana. La hipótesis de que Leticia estuviera viva, por más improbable que pareciera, ganó nuevo impulso. Y entonces, en abril de 2011, surgió una pista inesperada, no en México, sino en Estados Unidos. Un conductor de autobús interestatal en Tucson, Arizona, le informó a una agente de inmigración que había reconocido a una pasajera que, según él, parecía idéntica a una mujer que vio en un cartel de desaparecida en México años atrás. Dijo que ella usaba documentos con un nombre estadounidense, hablaba español con acento del norte y parecía nerviosa al pasar por la inspección de rutina. Cuando le mostraron la imagen de Leticia, él respondió: "Sí, esa era ella, solo que más delgada y con otro nombre". La declaración del conductor en Tucson fue la primera pista concreta de que Leticia Armendáriz podría estar viva en territorio estadounidense, 12 años después de desaparecer en Misión. El nombre que aparecía en el boleto de la pasajera era Laura Méndez Rivera, supuestamente nacida en El Paso, Texas. El documento presentado en la inspección de inmigración era una licencia de conducir del estado de Nuevo México. La agente que hizo la verificación sospechó, pero el documento pasó por los lectores electrónicos sin activar alertas. La mujer continuó su viaje. Al cruzar los datos en el sistema, las autoridades descubrieron que ese nombre, Laura Méndez Rivera, no tenía historial escolar, registros médicos anteriores a 2005, ni acta de nacimiento oficial. La dirección era falsa y el número de seguridad social obtenido en 2007 estaba ligado a un lote de identidades expedidas durante una brecha migratoria de regularización en Las Cruces. Todo indicaba que esa identidad había sido construida de forma meticulosa a partir de 2005, coincidentemente, 4 años antes de que la camioneta de Leticia fuera encontrada en el desierto. Adrián Becerril fue informado de inmediato,
y con apoyo de la policía fronteriza estadounidense, inició una búsqueda silenciosa de la mujer que podría ser Leticia. La prioridad era la discreción, pues cualquier movimiento brusco podría hacerla desaparecer nuevamente si aún estaba viva. Durante semanas, revisaron registros de hospitales, clínicas de rehabilitación, albergues y cooperativas de trabajo femenino entre Tucson, Albuquerque y El Paso. Finalmente, en una cooperativa de costura en Las Cruces, encontraron algo inesperado. Una empleada llamada Laura Méndez había trabajado allí entre 2008 y 2010. No tenía familiares conocidos, siempre usaba lentes oscuros y evitaba ser fotografiada. La única imagen existente era una foto de credencial de perfil. Cuando Adrián la vio, se quedó en silencio por casi un minuto. La barbilla, el contorno de los ojos, la curva de la nariz, era ella, o al menos era alguien que había sido Leticia. El hallazgo fue llevado a Clara Garza, quien, al ver la imagen en silencio, murmuró: «Esa es mi hija, pero ya no se ve como ella». La cooperativa había cerrado meses antes, pero en los registros internos había una ficha de contacto llenada a mano por la empleada. En ella, un número de teléfono ahora desactivado y una dirección, un pequeño condominio en el barrio Bellavista en las afueras de Las Cruces. El equipo verificó los datos de la inmobiliaria y descubrió que el departamento había sido alquilado por una mujer llamada Laura Méndez entre 2009 y 2011. Según los vecinos, ella era extremadamente reservada, evitaba cualquier tipo de interacción y salía siempre a la misma hora. Una vecina, doña Yolanda, dijo algo que perturbó a todos. «Una vez la vi llorando en la puerta, no como quien extraña, sino como quien ya no tiene a dónde regresar». Adrián ordenó una revisión completa del departamento. No se encontró nada extraordinario, excepto por una caja de cartón en el armario superior de la cocina. Dentro de ella había 5 cuadernos escolares antiguos, todos escritos a mano. Ninguno estaba firmado, pero uno, el más viejo, comenzaba con una frase que heló la sangre de quien lo leyó: «Mi nombre no es Laura. No puedo decir quién soy, pero recuerdo todo. Cada día duele menos, y eso me da miedo». El contenido de los cuadernos aún estaba siendo analizado cuando ocurrió algo inesperado. 2 días después de la revisión, una mujer entró sola al consulado mexicano en Albuquerque. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido, y llevaba solo una bolsa con documentos. Le dijo al guardia de la entrada: «Necesito hablar con alguien. Soy mexicana y estuve desaparecida». Cuando le pidieron el nombre, dudó por 2 segundos y luego, por primera vez en más de una década, pronunció su nombre: Leticia Armendáriz. El consulado mexicano en Albuquerque fue cerrado de inmediato al público. En menos de 30 minutos, agentes de la Interpol, de la Policía Consular y de Inteligencia Diplomática ya estaban al tanto de la situación. Leticia Armendáriz Garza, dada por desaparecida hacía casi 14 años, estaba sentada en una silla de plástico, sosteniendo una bolsa con documentos falsos, 3 cuadernos y una foto antigua de su madre. Su aspecto era diferente, más delgada, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos siempre en movimiento. Los agentes la describirían más tarde como alguien cuya mente seguía viviendo en el desierto, incluso estando bajo un techo. Durante las primeras 24 horas, Leticia no fue interrogada. Fue llevada a un psicólogo del consulado, quien estuvo con ella en silencio durante casi 1 hora antes de que dijera algo. Sus primeras palabras fueron: «¿Todavía vive mi mamá?». Cuando le confirmaron que sí, solo bajó la cabeza y lloró en silencio. Las entrevistas posteriores se realizaron con mucho cuidado, siempre acompañadas por un psicólogo y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Leticia fue autorizada a relatar los acontecimientos a su propio ritmo, y lo que contó en los días siguientes fue algo inesperado, no por ser extraordinario, sino porque era terriblemente humano. Según su relato, todo comenzó 2 días antes de su desaparición oficial. Leticia había notado movimientos extraños entre el puesto de Coyote Seco y el Cerro San Juan, autos sin placas, hombres armados observándola de lejos y un ruido constante de generadores en un área donde no había luz ni estructuras fijas. El día de su desaparición, fue convocada para cubrir la patrulla de un colega que faltó. La orden llegó por radio, algo inusual, pero no imposible. Aceptó sin sospechar. A mitad de la ruta, vio una camioneta blanca parada en medio del camino. Cuando se acercó para verificar, fue interceptada por 2 hombres armados y encapuchados. No hubo intercambio de disparos, ni gritos. Uno de ellos solo dijo:
ya te habíamos marcado, no hagas tonterías. Leticia fue obligada a conducir durante horas con los ojos vendados, con uno de los hombres a su lado y otro en el asiento trasero. Cuando le quitaron la venda, estaba en medio de una planicie que nunca había visto, con el cielo completamente despejado y ningún sonido más que el viento. En los días siguientes, fue mantenida bajo vigilancia. Le dijeron que si cooperaba, sería liberada pronto, pero nunca decían cuándo. Los hombres la trataban con distancia, pero no la lastimaban. El objetivo, según entendió, era usarla como ejemplo para otros agentes que cruzaran información indebida. Querían que supiera que el desierto también tiene dueño, dijo en una de las entrevistas. Fue entonces cuando Leticia tomó la primera decisión que cambiaría su vida, fingió cooperar. Escribió una nota en la libreta de la camioneta que decía, no sigas esta ruta y la dejó visible a propósito. Escondió un pedazo de su propia blusa bajo el piso con sangre de una herida en el hombro causada por una caída. Días después, cuando los hombres se distrajeron, ella escapó. Sin comida, sin agua, caminó durante casi 2 días hasta que fue encontrada por una pareja de migrantes que cruzaba hacia Estados Unidos. No le preguntaron su nombre, solo la ayudaron a llegar hasta Yuma, donde permaneció escondida durante semanas. Fue allí, en una casa compartida por mujeres indocumentadas, que conoció a una mujer llamada Rosa Méndez, quien la ayudó a forjar los primeros documentos como Laura. Leticia nunca contó la verdad a nadie, ni siquiera a Rosa. Durante más de una década vivió como Laura Méndez, trabajó como empleada doméstica y luego como costurera. Nunca permaneció más de 2 años en el mismo lugar, siempre evitaba los espejos, siempre miraba por encima del hombro. Yo no escapé del desierto, me lo llevé conmigo, dijo. Nunca buscó a su madre, porque creía que, al ser dada por muerta, cualquier reaparición pondría a Clara en riesgo. Si supieran que estoy viva, irían por ella, pensaba. Pero cuando vio en un sitio de noticias la reapertura del caso y leyó que su madre aún la esperaba, decidió arriesgarse. Esa misma noche, fue al consulado. Leticia Armendáriz estaba viva, pero la mujer que regresaba a México con cuadernos escritos a mano y un nombre que ya no quería usar ya no era la misma. La noticia de la reaparición de Leticia no fue divulgada de inmediato, por órdenes directas del Ministerio del Interior mexicano. El caso se mantuvo bajo total secreto mientras ella era protegida en una instalación federal en Hermosillo, en una casa segura de la Secretaría de Gobernación. Clara Garza, entonces con 71 años, fue llevada al lugar sin ser informada del motivo exacto. Solo le dijeron que era una audiencia especial sobre su hija. Cuando entró al pequeño jardín de la casa, el tiempo pareció detenerse. Leticia estaba sentada bajo un árbol, con la cabeza baja, sosteniendo un cuaderno en el regazo. Al escuchar los pasos, levantó los ojos y, por un instante, ninguna de las dos pudo hablar. Leticia Armendáriz Garza, después de casi 14 años de ausencia, estuvo sentada en el consulado mexicano en Albuquerque, sosteniendo una bolsa con documentos falsos, 3 cuadernos y una foto antigua de su madre. Más delgada y con los ojos siempre en movimiento, fue descrita por los agentes como alguien cuya mente aún vivía en el desierto, incluso estando bajo un techo. Durante las primeras 24 horas, no fue interrogada, sino que fue llevada a un psicólogo del consulado, quien estuvo con ella en silencio durante casi 1 hora antes de que Leticia pronunciara sus primeras palabras. ¿Todavía vive mi mamá? Al confirmarle que sí, bajó la cabeza y lloró en silencio. En los días siguientes, Leticia comenzó a relatar los eventos que la habían llevado hasta allí, y su historia resultó ser tan terriblemente humana como extraordinaria. Según su relato, 2 días antes de su desaparición, Leticia había notado movimientos extraños entre Coyote Seco y Cerro San Juan, autos sin placas, hombres armados observándola de lejos y el ruido de generadores en un área sin luz ni estructuras fijas. El día de su desaparición, recibió una orden inusual por radio para cubrir la patrulla de un colega que faltó. A mitad de la ruta, vio una camioneta blanca parada en el camino. Cuando se acercó, fue interceptada por 2 hombres armados y encapuchados. No hubo disparos ni gritos, solo uno de los hombres le dijo, ya te habíamos marcado, no hagas tonterías. Fue obligada a conducir durante horas con los ojos vendados, con uno de los hombres a su lado y otro en el asiento trasero. Cuando le quitaron la venda, estaba en una planicie desconocida, con el cielo despejado y el silencio del desierto. Durante los siguientes días, fue mantenida bajo vigilancia. Le dijeron que si cooperaba, sería liberada pronto, pero nunca mencionaron cuándo. Los hombres no la lastimaban, pero la trataban con distancia. Según entendió,
El objetivo era usarla como ejemplo para otros agentes que cruzaran información indebida. Querían que supiera que el desierto también tiene dueño, dijo Leticia en una de las entrevistas. En un acto de resistencia, escribió una nota en la libreta de la camioneta que decía no sigas esta ruta y la dejó visible a propósito. Escondió un pedazo de su propia blusa, manchada con su sangre, bajo el piso de la camioneta. Días después, cuando los hombres se distrajeron, ella escapó sin comida ni agua, caminando durante 2 días hasta ser rescatada por una pareja de migrantes. Fue llevada a Yuma, donde permaneció oculta durante semanas, hasta que conoció a Rosa Méndez, quien la ayudó a forjar nuevos documentos bajo el nombre de Laura. Leticia nunca reveló su verdadera identidad a nadie, ni siquiera a Rosa. Durante más de una década, vivió bajo el nombre de Laura Méndez, trabajando como empleada doméstica y costurera, siempre evitando ser fotografiada y huyendo de cualquier posible contacto con su pasado. Nunca buscó a su madre, porque temía que su reaparición pondría a Clara en peligro. Si supieran que estoy viva, irían por ella, pensaba. Pero cuando vio en las noticias que el caso de su desaparición se había reabierto y que su madre aún la esperaba, decidió arriesgarse. Esa misma noche, se presentó en el consulado mexicano. Después de su reaparición, el gobierno mexicano decidió mantener el caso bajo total secreto, mientras Leticia recibía protección en una instalación federal en Hermosillo. Clara, a sus 71 años, fue llevada allí sin saber el motivo exacto. Al entrar en el pequeño jardín de la casa, vio a Leticia sentada bajo un árbol. Cuando escuchó los pasos de su madre, levantó los ojos, y durante un largo momento, ninguna de las dos pudo hablar. Finalmente, se abrazaron con fuerza, llorando en silencio durante más de 5 minutos, sin hacer más preguntas. Leticia fue evaluada por médicos y psicólogos, quienes concluyeron que no representaba ningún riesgo ni guardaba información que pudiera ser utilizada contra estructuras estatales. Todo lo que sabía había sido enterrado hacía mucho tiempo, y los involucrados ya estaban dispersos o muertos. Sin embargo, Leticia hizo un único pedido: que nunca más la obligaran a dar entrevistas públicas ni a retomar su identidad como agente. Ya no soy ella, dijo. El gobierno mexicano aceptó emitir un nuevo registro de identidad con su nombre original, pero sin ninguna función policial asociada. Le ofrecieron protección especial indefinida, pero ella la rechazó, diciendo que solo quería vivir en paz junto a su madre. Aceptó un programa de reinserción silenciosa que incluía apoyo financiero, asistencia psicológica y una nueva vivienda en un lugar no revelado. El comandante Adrián Becerril fue autorizado a visitarla una sola vez, y durante esa conversación, Leticia relató más detalles que no había incluido en los informes anteriores, como los secuestradores conocían su nombre completo, el número de su placa y hasta el nombre de su madre. Ella dijo que durante su cautiverio, nunca la llamaron por otro nombre que no fuera agente Armendáriz, lo que indicaba que no se trataba de criminales comunes, sino de hombres entrenados, probablemente con experiencia en las Fuerzas Armadas o relacionados con estructuras paralelas dentro del propio sistema. Aunque no los odiaba, dijo que ellos la miraban como si hubiera cruzado una línea que no debía. Cuando Adrián intentó descubrir más, Leticia, con gentileza, le indicó que ya había dicho suficiente. Entonces, sin previo aviso, le hizo una pregunta inesperada: ¿crees que hice mal en quedarme callada todo este tiempo? Adrián tardó en responder, pero finalmente dijo: creo que sobreviviste, y eso nunca está mal. Un mes después, Leticia y Clara se mudaron a un pequeño pueblo en el interior de Sinaloa, donde el gobierno les proporcionó una casa sencilla con jardín y vista a las sierras. Nadie en el pueblo sabía quiénes eran, solo que venían del norte y eran discretas. Leticia comenzó a trabajar bordando mantas y colchas, vendiéndolas en la feria local. Pronto, la gente empezó a verla con respeto y cariño. Los niños tocaban su puerta para pedir ayuda con las tareas escolares, y las señoras del mercado le pedían recetas de café con canela. Sin embargo, en su tranquilidad, Leticia nunca olvidó lo que el desierto le había enseñado. Siempre dormía con las ventanas cerradas, evitaba estar de espaldas a puertas abiertas y, cuando caminaba hasta la panadería, observaba los retrovisores y los reflejos a su alrededor. En enero de 2014, Clara enfermó gravemente, y los médicos diagnosticaron insuficiencia cardíaca avanzada. Los médicos dijeron que la condición era grave, pero controlable, siempre que hubiera seguimiento regular y medicación. Ante la posibilidad de perder a la única persona que aún conectaba su presente con el pasado, Leticia contactó al programa federal que había. Todo lo que vi, todo lo que escuché,
todo lo que me hicieron. Leticia escribió sin detenerse, describiendo cada conversación, cada rostro, cada nombre que había oído. El temor que sentía al ver sus propios recuerdos plasmados en papel era insoportable, pero no podía dejar de escribir. Sabía que estaba dejando una huella de su pasado, una huella que, a pesar del miedo, necesitaba compartir. La carta se convirtió en una crónica detallada de su cautiverio, de los hombres que la habían retenido, de los que había visto morir, de los secretos que había escuchado y que nunca pensó que serían parte de su historia. Escribió sobre el licenciado, el hombre que siempre usaba gafas oscuras, con su voz controlada y su acento del norte, de cómo él le había mostrado esa lista con nombres y fechas, y de cómo había escuchado que uno de los nombres en esa lista era Varela. Lo entendió todo ahora, con claridad dolorosa. El hombre que había sido su captor, el hombre que la había vigilado, no solo estaba vivo, sino que seguía operando dentro de la misma red que la había marcado. La carta de las iniciales JB no era solo un recordatorio de su pasado, era una amenaza de lo que estaba por venir. Leticia terminó la carta con una promesa que se hizo a sí misma: voy a vivir. Por mi madre, por lo que hemos sobrevivido. No dejaré que me borren de nuevo. La carta, aunque escrita con temblor, estaba llena de determinación. Fue sellada en un sobre, pero Leticia sabía que no podía guardarla. Tenía que entregarla, tenía que dejar que alguien, en algún lugar, conociera su historia, pero a quien podía confiarla, si hasta ahora había vivido con la constante amenaza de ser descubierta, de que alguien la encontraría y terminaría con lo que había quedado de su vida. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo despejado sobre San Marcos, Leticia sintió que algo más se cerraba en su vida, una puerta que ya había estado demasiado tiempo entreabierta. Decidió que esa carta sería su último intento de asegurar que, a pesar del silencio que había mantenido durante tantos años, su historia sería escuchada. El desierto le había enseñado a sobrevivir, pero ahora, con el peso de todo lo que había guardado dentro, Leticia también sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la última sombra de su pasado, la amenaza de Varela y la verdad de lo que él representaba. A la mañana siguiente, dejó la carta bajo la puerta de su casa, un último acto de valentía, mientras la vida en el pequeño pueblo continuaba sin saber realmente quién era o qué secretos aún guardaba en su interior. Rostros, voces, olores, diálogos incompletos. Leticia escribió cada fragmento de su memoria en el cuaderno, desenterrando poco a poco lo que había guardado en su interior durante tantos años. Al final, dejó una única frase: si desaparezco otra vez, esto no debe quedar enterrado. A la mañana siguiente, viajó a Guamuchi y envió el cuaderno completo en un sobresellado a la única dirección de confianza que aún tenía, la de Adrián Becerril, ahora retirado y viviendo discretamente en Saltillo. 2 días después, recibió la llamada. Era él. Leticia respondió con una sola frase: no, pero estoy lista. Adrián entendió que viajar hasta ella sería arriesgado, pero comenzó a preparar un plan de respuesta. Pasó el contenido del cuaderno a una periodista investigativa de Monterrey bajo anonimato, con instrucciones precisas: si Leticia desapareciera nuevamente, la historia sería publicada íntegramente. Leticia, por su parte, reforzó la seguridad de su casa, cambió las cerraduras, instaló un sistema rudimentario de alarma y comenzó a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Paranoia, tal vez, pero justificada. Pasaron 2 semanas sin novedades, hasta que en una tarde de diciembre, vio algo al otro lado de la calle que casi la hizo desmayarse. Un hombre con gorra y lentes oscuros estaba parado junto a una gasolinera abandonada, observándola. Leticia entró en la casa sin mirar atrás y llamó a Adrián, quien se quedó en silencio durante varios segundos antes de responder. Ese hombre fue visto en Juárez en el 97, siempre cerca de Varela. La hipótesis de que Julián Varela Elizondo nunca había muerto y que aún mantenía una red de vigilancia activa se hacía cada vez más real. En los días siguientes, Leticia dejó de salir, se volvió reclusa, pero en una madrugada lluviosa, fue despertada por un ruido seco en la puerta principal. Se levantó en silencio, armada, y cuando abrió la puerta, no había nadie, solo una pequeña caja de cartón. Dentro de ella, un objeto metálico envuelto en trapos. Al desenvolverlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la placa de la policía fronteriza de Leticia Armendáriz Garza, la misma que había enterrado en el desierto años atrás. La placa estaba limpia, intacta, con su nombre aún visible en la superficie oxidada. Era más que un objeto, era un mensaje. Alguien había desenterrado su pasado con precisión quirúrgica, no para recordarle quién era,
sino para advertirle que todo lo que había intentado esconder ya había sido recuperado. Leticia llamó nuevamente a Adrián Becerril. Él contestó de inmediato, como si ya lo supiera: encontraron el lugar. Están reactivando algo. La teoría de Adrián era simple pero aterradora. En los bastidores de la criminalidad organizada, especialmente en las estructuras híbridas entre agentes corruptos, exmilitares y paramilitares, la memoria tiene un precio. Leticia, incluso en su silencio, representaba un riesgo simplemente por seguir viva. Era cuestión de tiempo antes de que intentaran silenciarla de forma definitiva. A la mañana siguiente, Adrián viajó a Sinaloa, ya no representando ninguna institución, pero sintiendo que, tras tantos años de silencio, le debía a Leticia más que protección, le debía una oportunidad de seguir viviendo. Llegó a San Marcos en silencio, sin uniforme ni auto oficial, solo con una mochila y un nombre falso. Se encontraron en el jardín de la pequeña casa. Leticia lo abrazó sin ceremonias. Tardaste. No pensé que me recibirías. Esa noche, hablaron como viejos cómplices. Leticia le mostró la placa, le contó sobre el hombre en la calle, sobre el billete con las iniciales de Varela. Adrián, por su parte, reveló algo que había guardado durante años. 3 antiguos agentes ligados a la misma base de Leticia habían muerto de forma sospechosa. 2 en accidentes aislados, uno supuestamente por suicidio. Ninguno de ellos había tenido contacto directo con Leticia después de su desaparición, pero todos habían servido en la misma ruta. Esto confirmaba lo que Leticia ya intuía: había alguien reactivando un ciclo de silenciamiento y ella era la siguiente pieza. En los días siguientes, planearon todo: ruta de escape, contactos seguros, la posibilidad de un nuevo exilio. Leticia dudaba. No quiero abandonar lo que he construido, por pequeño que sea. Ya viví como muerta, no quiero volver a esconderme. Pero Adrián fue directo: entonces hablemos una vez y fuerte, para que si te hacen callar, ya no puedan borrar la historia. Fue así que decidieron grabar un testimonio completo en un cuarto improvisado con la cámara de un celular. Leticia relató todo en detalle, desde el momento en que fue interceptada hasta la fuga, pasando por nombres, conversaciones, voces y mapas. Confirmó el involucramiento indirecto de Varela, describió al hombre de lentes oscuros que lideraba el cautiverio e incluso mencionó la lista de nombres. Todo quedó grabado, un testimonio no solo de su supervivencia, sino de su resistencia al olvido. Desgastado, pero un pequeño cuaderno de tapas negras llamó la atención. Al abrirlo, los obreros encontraron una serie de anotaciones escritas con una caligrafía clara, aunque algo temblorosa. Las páginas contenían listas de nombres, fechas y, en una de ellas, una única frase que heló la sangre de quien la leyó: si alguien encuentra esto, no busquen mi cuerpo, busquen mi verdad. La caligrafía era inconfundible: Leticia Armendáriz Garza. Este hallazgo fue confirmado rápidamente como pertenencia de Leticia. Era la primera evidencia concreta de que ella había estado viva hasta al menos mayo de 2015, 3 meses después de su nueva desaparición. La noticia, inevitablemente, generó una nueva ola de conmoción. Se reabrió el caso, con más fuerza que nunca, mientras se tejían teorías sobre su destino. ¿Habría huido nuevamente? ¿Estaría bajo la protección de algún gobierno extranjero? ¿O había sido retenida por alguna red clandestina de retención de testigos? En ese momento, un periodista independiente de Nogales publicó un artículo audaz en el que afirmaba que una fuente anónima había confirmado la existencia de una red de retención estratégica de testigos operando en el norte del país. Esta estructura no oficial, creada en los años 90, había sido diseñada para ocultar o eliminar a personas que sabían demasiado sobre las conexiones entre fuerzas de seguridad y grupos criminales. Aunque el artículo no mencionaba a Leticia directamente, las entrelíneas no dejaban lugar a dudas. Adrián Becerril leyó todo en silencio, sabiendo que su implicación en el caso, al igual que su relación con Leticia, ya era bien conocida. Tras leer el artículo, escribió un texto personal para un periódico local en el que, entre otras cosas, expresó: Leticia me dijo una vez que ya no quería seguir huyendo, que si tuviera que desaparecer de nuevo, lo haría como ella misma, no como Laura, ni como una sombra. Solo espero que donde esté, lo haya logrado. A finales de 2015, ocurrió algo discreto pero significativo. Durante la construcción de una escuela rural en un pueblo en el desierto de Baja California, los obreros encontraron una estructura de concreto semienterrada. Al abrirla,
descubrieron una pequeña caja metálica cerrada. Dentro, había documentos a nombre de Laura Méndez Rivera, junto con cuadernos, fotografías de paisajes y un pequeño grabador de cinta casete. La mayoría del contenido estaba deteriorado por el paso del tiempo, pero aún quedaban fragmentos importantes que podrían arrojar luz sobre lo sucedido a Leticia. El caso, que parecía estar en un punto muerto, cobraba vida nuevamente. El legado de Leticia, marcado por su resistencia y su silencio, comenzaba a emerger una vez más. La cinta, deteriorada por el tiempo y la humedad, fue restaurada por peritos forenses. Al escucharla, se reveló la voz de una mujer que hablaba lentamente, con pausas largas y respiración cansada. La grabación duraba casi 3 minutos, y en uno de los fragmentos, Leticia decía: "Si están escuchando esto es porque el ciclo se cerró. Yo fui Leticia y también fui Laura. No tengo miedo, pero si me buscan, no me encuentren en lo que me quitaron, encuéntrenme en lo que decidí dejar". La voz fue confirmada como la de Leticia, pero no había más pistas, ni rastros, ni ubicación, ni cuerpo. La historia de Leticia parecía nuevamente al borde del vacío, a punto de desaparecer de los registros, cuando un giro inesperado ocurrió. En la víspera del Día de los Muertos, en noviembre de 2016, un sobresencillo fue dejado discretamente en la puerta del periódico donde trabajaba la periodista que había divulgado el video de Leticia. No tenía remitente. Dentro, había una sola hoja con un mapa dibujado a mano de una senda en el desierto, con un punto marcado en rojo y una frase: "Donde empezó todo". El mapa indicaba un punto específico en el desierto, al norte del Cerro San Juan, justo entre los dos antiguos puestos de patrullaje donde Leticia había desaparecido en 1997. Exactamente el tramo que ella debería haber recorrido esa mañana de abril, 20 años antes. La periodista, acompañada por Adrián Becerril y un equipo de filmación, viajó al lugar con permiso federal. La expedición fue discreta, financiada por una red de apoyo a las familias de desaparecidos. Al llegar, guiados por mapas antiguos y registros satelitales, encontraron una franja de tierra plana rodeada por piedras negras, con un silencio opresivo. En el lugar marcado en rojo, había algo parcialmente cubierto por arena y vegetación rastrera, una cruz hecha de madera antigua clavada en el suelo, sin nombre ni fecha. Cerca de la cruz, encontraron una caja metálica en mejores condiciones que la anterior. Dentro de ella, envuelto en un paño bordado con flores, había un nuevo grabador de voz, con una sola cinta intacta. La grabación duraba casi 20 minutos, y la voz era inconfundible: Leticia. En el mensaje, Leticia dijo: "Si están aquí es porque decidí contarles lo que me negaron por años. No soy un expediente, no soy un símbolo, soy una mujer que vio lo que no debía ver, que sobrevivió no por fuerza, sino por decisión. Pero ya no quiero ser una sombra. Esto termina donde comenzó". Relató con precisión todo lo que vivió, nombró a 3 agentes de la patrulla que colaboraron con la red de desapariciones en los años 90, y mencionó que había sido amenazada por integrantes de una célula comandada por Julián Varela Elizondo. También explicó que su regreso en 2011 había sido vigilado desde el inicio y que, tras la muerte de su madre en 2014, supo que había un nuevo plan para eliminarla. "No corrí, elegí quedar. Quise vivir en paz, pero ellos no perdonan que alguien los recuerde". Al final de la cinta, dejó una última instrucción: "Ya no estoy, pero si algo queda de mí, que sea esto: no olviden a los que no regresan, y cuando regresen, no les pidan explicaciones. Abrácenlos como lo hizo mi madre". El hallazgo de la cinta provocó un escándalo nacional. Los nombres mencionados por Leticia llevaron a la apertura de 3 investigaciones criminales. 2 de los citados ya estaban muertos, y el tercero, un excomandante retirado, fue arrestado y permanece bajo custodia. Bajo la presión pública, el gobierno se vio obligado a reconocer fallas graves en las estructuras de control interno de la policía fronteriza en los años 90 y principios de los 2000. A partir del caso de Leticia, se creó un nuevo protocolo para denuncias de desapariciones en servicio, con garantías de anonimato, apoyo psicológico y auditoría externa. Pero Leticia nunca más fue vista. Su cuerpo no fue encontrado, no surgieron nuevas imágenes ni pistas de vida, y para muchos, eso confirmaba que ella había elegido desaparecer por última vez, en sus propios términos. En su última entrevista pública, Adrián Becerril lo resumió con pocas palabras: "Leticia no fue un misterio, fue una advertencia". Hoy, en San Marcos del Humaya,
La casa donde vivió con su madre permanece en pie. Una señora del pueblo cuida el jardín y las bugambilias. Dice que Leticia a veces aparece en los sueños de los niños, sentada a la sombra del árbol, cosiendo en silencio. Pero eso no está en ningún informe. La verdad final la acompañó hasta aquí, en lo que quedó grabado: una mujer, un desierto y la elección de no seguir corriendo, sino dejar su huella a la vista de quien quisiera entender. Leticia Armendáriz Garza sobrevivió, y aunque nunca más sea encontrada, la historia que intentaron enterrar ahora vive para siempre.